Quiero decirle que la Biblia dice que Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un sacerdote para Dios. Por eso entonces usted se puede dirigir al Padre como un sacerdote, como en el tiempo de la ley. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía ingresar hasta allí porque tenía línea directa con el Padre. Pues bien, Cristo Jesús a usted y a mí nos convirtió en eso tan preciado, que usted pueda dirigirse al Padre y dar gracias en el nombre de Jesús y hablar de tú a tú con el Padre eterno. Hermano, esto es un privilegio que muchos cristianos no han entendido, y ese privilegio lo tenemos gracias a Cristo Jesús, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero mucha gente no entiende esto y entonces menosprecia el conocimiento, porque ya entendió, porque ya conoció, porque ya lo condujeron a un camino cristiano, y entonces él se relaja. No, aquí ya estoy listo con esos pasos, arrepentimiento, bautismo, estoy en la iglesia, así que ya no hay que preocuparme por más nada, porque ya soy salvo, ya soy sacerdote, ya puedo hablar con el Padre. Pero quiero decirle que hay un problema serio, y es que el cristianismo no ha entendido que el conocimiento no se puede desechar, no se puede menospreciar. Y es lo que el diablo ha hecho en el cristianismo: poner en una negligencia para escudriñar la palabra, para leer la Biblia. Pero cuando digo escudriñar la palabra, no estoy hablando de una Biblia en particular, sino incluso de estudiar el origen de esa Biblia, el contenido. Como dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Hermano, entender que la Biblia tradicional que usted lee normalmente es la Biblia copia de la que hizo la iglesia romana. El Papa Dámaso le ordena a su subalterno Jerónimo, a un sacerdote católico, que le tradujera la Biblia. Eso entonces nos dice cuál es el origen de la Biblia actual que el mundo normalmente lee. No es una Biblia de una editorial hebraica genuina, verdadera, sino que es una Biblia hecha y traducida por la iglesia romana, acomodada. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a compartir hoy un tema muy especial, donde estaremos viendo no solo un tema, sino dos temas a la vez. El tema es el mensaje para la recta final de los últimos tiempos. El mensaje para la recta final de los últimos tiempos, que en sí no es un solo mensaje, son dos mensajes en uno solo, porque estamos viendo el mensaje del Señor Jesús para la recta final de los últimos tiempos, y también el mensaje del apóstol San Pablo para los últimos tiempos. Soy su servidor, el siervo del Señor, Orlaín Navarrete. Quiero decirles que ahora vamos a continuar con un estudio precioso, muy importante y a la vez muy necesario para que la iglesia del Señor y el mundo entero lo conozca. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es su mensaje para esta recta final de los últimos tiempos? Como también, ¿qué dice el apóstol San Pablo? Esas dos personas son los más grandes predicadores de la historia en lo que tiene que ver al esparcimiento y la fundación misma del Evangelio de Cristo. Entonces vamos a estar viendo este tema inicialmente. Podemos decir que, como introducción, hay una gran necesidad, por curiosidad tal vez algunos, o tal vez por incertidumbre de otros, en saber si estamos o no en los últimos tiempos, en esa recta final de los últimos tiempos. Alguien me preguntó hace poco y me decía: ¿usted puede calcular en años cuándo puede ser aproximadamente la venida del Señor? Yo entonces le dije a esta persona, o a estos que me estaban preguntando, les dije: no puedo ser tan irresponsable para dar una aproximación en cuanto a fecha. Y entonces es ahí donde estuve citando un versículo donde el Señor nos dice cuál fue su respuesta frente a esa misma pregunta en su momento, cuando fue requerido de si él podría dar
una aproximación. Le dijeron sus discípulos: ¿cuándo será? Dinos cuándo serán estas cosas. Entonces el Señor da una idea clara a través de señales, pero al mismo tiempo en un texto resume todo esto. Dice en San Marcos 13:32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea, nadie puede atreverse, si es responsable con lo que dice y sobre todo respetando las palabras del Señor, que ni los ángeles ni él mismo, siendo el Hijo de Dios, sabe el día ni la hora en que ha de venir nuestro Señor por nosotros. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es mirar o estudiar para poder saber cuáles son esas señales o cuál es esa forma en que pudiéramos tener una idea de en qué momento de la historia estamos. Y entonces hay un ejemplo que nos ayuda a entender esto, y es la ciencia. La ciencia nos sirve a veces como ejemplo. Sus métodos, ellos, para conocer más sobre el planeta y sobre el universo, ellos se adentran en el espacio y así pueden calcular las fechas de la creación, más o menos de la existencia de la creación, y también pueden tener más conocimiento incluso sobre el suelo o planeta en que nosotros nos encontramos. Entonces nosotros, mirando ese ejemplo, tenemos un universo para entrar en él y de esa manera conocer más acerca de los últimos tiempos, de qué dice el Señor para estos últimos tiempos, pero también podemos saber y tener más o menos una noción de en qué momento estamos y qué se aproxima para nuestra humanidad en los próximos tiempos cercanos. Entonces, tenemos un texto que nos ayuda mucho a entender este pensamiento, y es lo que dice el sabio Salomón. Y es que él dice: ¿qué es lo que fue? Y él mismo responde: lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Y contesta él: lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea que aquí el apóstol nos está dando, o mejor, el sabio Salomón nos está dando una idea de qué hacer, cómo descubrir qué viene. Y él dice que lo que fue es lo mismo que será. O sea que si miramos atrás el pasado, entonces vamos a conocer el futuro. O sea que la historia de la humanidad es algo así como un círculo que va girando, y lo mismo que ya pasó es lo mismo que va a suceder. Por eso entonces nosotros en el libro de Génesis encontramos tanta información, y es allí donde el Señor nos lleva a mirar. Cuando a él le preguntaron cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida, entonces él empieza prediciendo cosas para ese primer siglo, como la destrucción del templo. Dice la escritura en San Mateo capítulo 24, los primeros 2 versículos, que él salía del templo, ya se iba, pero sus discípulos lo requieren y le preguntan, o mejor le dicen: Señor, mira los templos, mira el templo, mira los edificios del templo, qué hermosura. Pero él dice, mirando eso: os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta predicción que hace el Señor es una clara evidencia que Él es el Cristo, el Mesías verdadero, como para que los judíos no digan que ese simplemente es un impostor, porque Moisés dijo que si alguien profetizaba algo y eso no se cumplía, el tal profeta no era profeta de Dios, era un falso, había hablado de su misma imaginación. Pero que si la profecía de alguien, de un hombre, de un profeta, se cumplía, es porque ciertamente el Padre Eterno había hablado. Pues bien, la profecía de Cristo, la predicción sobre la destrucción del templo, se cumplió en el año 70 después de Cristo, o sea, en la era después de Cristo. Eso entonces demuestra de que Cristo es el verdadero Mesías. Pero hay muchas otras profecías que ya se han cumplido,
Pero entonces, como lo que nos compete ahorita es el mensaje de él para la recta final de los últimos tiempos, entonces vamos a ver lo que él sigue diciéndonos, dándonos claro mensaje de qué sucedería. Mire, en San Mateo encontramos al Señor diciendo en el capítulo 24 también, allí encontramos al Señor hablando y diciendo, versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En estas palabras que el Señor dice aquí en la Escritura, parece que no hay nada como que pueda servir de señal. Al menos en este versículo, porque habla de cosas que siempre la humanidad ha hecho. Comer, beber, casarse, darse en casamiento, o sea, buscar con quién casarse. Eso es lo cotidiano que ha hecho el hombre desde que inició la era de la humanidad. Pero ¿qué tiene de especial esto? Que es que aquí no está hablando de gente del común. Aquí está refiriéndose a un pueblo en particular. Y es el pueblo de Dios que existía, los llamados hijos de Dios antidiluvianos. Él dice que para ese entonces esos conocidos o autodenominados hijos de Dios estaban como todo el resto de la humanidad, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. O sea, la prioridad para ellos eran esas cosas normales de la vida humana, naturales para la vida humana. Lo que indica entonces es que el Señor está diciendo, mire, los hijos de Dios de esa época dejaron de priorizar lo espiritual, lo celestial, su relación con el Padre eterno, para empezar a priorizar las cosas terrenales. Y él dice que eso mismo acontecerá para los últimos tiempos. Pues estamos en los últimos tiempos, ya en la recta final, y lo que se deja ver claramente en el cristianismo es precisamente toda esa pérdida de lo que antes era primero. Ya quedó en segundo o tercer lugar. El Señor dijo cuando inició su predicación, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas necesarias, sí, os serán añadidas. Y así empezó la iglesia cristiana. Dice la Biblia que incluso ellos vendían las propiedades y las llevaban a los pies de los apóstoles, y ellos no empezaban a hacer edificios y templos hermosos para estar mejor, ni a comprar coche de alta gama. Ellos empezaron fue a ayudar a la misma iglesia, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Incluso nombraban diáconos. Era para ese trabajo del trabajo social de verdad. Pero mire, eso se perdió con el tiempo, porque la iglesia fue perdiendo la prioridad del reino de Dios y su justicia, porque está pensando en que va a vivir mucho aquí, en que queda mucho por estar aquí, y entonces hay que vivir de la mejor manera posible. Pues bien, lo que está pasando es precisamente el cumplimiento de esa señal. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, o sea, esas cosas personales ocupando el primer lugar en la mente del cristianismo. Pero mire, qué bueno es el Señor, porque nos empieza aquí, o nos está diciendo, de esta manera inicia Él aquí a decirnos, a darnos pautas, a marcarnos señales. Y mire lo que dice, que no entendieron. Eso fue algo terrible, porque no entendieron hasta que Noé entró en el arca. O sea, cuando ya Noé entró al arca, la gente entendió que le había quitado el primer lugar al Creador en su vida. En sus vidas ya lo primero no era el Padre eterno, era lo de ellos. Como dice uno de los profetas también, el Señor al pueblo de Israel: cada quien corre por lo suyo, cada quien se ocupa en sus necesidades, y lo de Dios es si queda tiempo. Si queda tiempo oro, si queda tiempo leo la Biblia, si queda tiempo me congrego.
Y no solamente tiempo, a veces tiene que sobrar voluntad o estado de ánimo bueno para poder congregarse, o para poder orar, o para poder buscar al Señor. Qué triste eso, porque es la realidad que ahora tenemos, donde la iglesia ha dejado la prioridad. Y la prioridad Cristo la dejó clara. Primeramente el reino de Dios, el control de Dios en nuestra vida, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en eso está cumplida esa profecía, desafortunadamente. Entonces, por eso el mensaje del Señor para esta última etapa es a la reacción, a entender, porque eso le pasó a los hijos de Dios antidiluvianos, no entendieron. Tanto así que dice la Biblia que no entendieron y se preocupaban era por escoger entre todas ellas. Para ese entonces la prioridad fue el matrimonio secular, terrenal. Pero hoy en día hay muchas aparentes novias en sentido figurado, doctrinas, iglesias, y los cristianos, como están buscando lo suyo propio, lo de sí mismos, entonces escogen entre todas ellas, escogen iglesias al amaño, al acomodo. Allí es más bueno, me exigen menos. O allí me siento cómodo porque ahí me crió mi papá, mi mamá, siempre han estado ahí, pues ahí me quedo. Escogiendo entre todas ellas. No es tiempo de escoger entre todas ellas, es tiempo de escoger solo la única opción que hay. Y es la prioridad de lo eterno, de lo fundamental para la vida eterna, el reino de Dios y su justicia. Pero esto va acompañado de algo más, porque aquí dice, y no entendieron. El versículo 39 de Mateo 24. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es tiempo de que la iglesia entienda qué es lo fundamental. Lo fundamental no es que el templo parezca cada vez más hermoso, o lo fundamental no es la sonrisa con que te reciben en la puerta de tu iglesia, o lo fundamental no es lo chévere o agradable que es la comunión, la fraternidad entre todos, o lo carismático del líder, lo simpático que es, o cómo te divierte escucharlo, cómo te recrean en la iglesia. Eso no es lo fundamental. Pero el diablo sabe que eso es lo que ha pasado a ser lo primordial o lo fundamental para muchos cristianos, porque no entiende qué es lo fundamental. Pero entonces, para estos últimos tiempos hay un llamado de atención de parte de nuestro Señor, y es a entender. No entendieron, pero usted, amado hermano, sí debe y necesita entender qué es lo primero. El gobierno de Dios y su justicia en su vida, que Él tome la dirección, que Él dirija su rumbo. Pero no hay otra forma más de que Él lo haga sino a través de la palabra. Entonces, muchos, dice aquí el versículo 10, muchos tropezarán. Hoy en día es más fácil encontrar descarriados en las calles, en las ciudades, en muchas partes. Hay tanta gente descarriada que casi se encuentra uno con gente para evangelizar, les pregunta y resulta que el papá, la mamá o algún pariente por ahí fue cristiano, o ellos mismos lo fueron y ya están apartados. ¿Por qué? Porque es una profecía que desafortunadamente, por la gente no entender, entonces tropiezan. ¿Y por qué tropiezan? Porque no entienden cuál es la prioridad para un cristiano, que no es lo suyo, no son sus intereses, es lo espiritual, es lo eterno, lo que tiene que ser primero, el reino de Dios y su justicia. Pero ese reino de Dios y su justicia no hay cómo trajinarlo o transitarlo, sino es a través de la palabra, de lo que está escrito. No hay otra manera de ir avanzando hacia ese reino de los cielos y hacia esa justicia que viene de lo alto, que no es la nuestra. Mire, sino a través de la palabra. Entonces dice la escritura, muchos tropezarán entonces. Claro, por esa falta de entendimiento, porque no entendieron. ¿Quiénes son entonces los que tropiezan? Mire lo que dice la Biblia en Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. O sea que es la falta de conocimiento
lo que hace a la gente tropezar porque no conocen qué es lo esencial, qué es lo fundamental. Pero mire, hay un problema con esto, y es que la falta de conocimiento no siempre es culpa del otro, es culpa nuestra, personal, porque aquí dice, por cuanto desechasteis el conocimiento. Mire, uno perece por falta de conocimiento, pero ¿de quién es la culpa? No de los demás, sino de uno mismo, que desecha. Aquí dice, por cuanto desechasteis el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Quiero decirle que la Biblia dice que Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un sacerdote para Dios. Por eso entonces usted se puede dirigir al Padre como un sacerdote, como en el tiempo de la ley. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo. El sumo sacerdote podía ingresar hasta allí porque tenía línea directa con el Padre. Pues bien, Cristo Jesús a usted y a mí nos convirtió en eso tan preciado, que usted pueda dirigirse al Padre y dar gracias en el nombre de Jesús y hablar de tú a tú con el Padre eterno. Hermano, esto es un privilegio que muchos cristianos no han entendido, y ese privilegio lo tenemos gracias a Cristo Jesús, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero mucha gente no entiende esto, y entonces menosprecia el conocimiento, porque ya entendió, porque ya conoció, porque ya lo condujeron a un camino cristiano, y entonces él se relaja, ¿no? Aquí ya estoy listo con esos pasos, arrepentimiento, bautismo, estoy en la iglesia, así que ya no hay que preocuparme por más nada, porque ya soy salvo, ya soy sacerdote, ya puedo hablar con el Padre. Pero quiero decirle que hay un problema serio, y es que el cristianismo no ha entendido que el conocimiento no se puede desechar, no se puede menospreciar. Y es lo que el diablo ha hecho en el cristianismo: poner en una negligencia para escudriñar la palabra, para leer la Biblia. Pero cuando digo escudriñar la palabra, no estoy hablando de una Biblia en particular, sino incluso de estudiar el origen de esa Biblia, el contenido. Como dijo el Señor, la salvación viene de los judíos. Hermano, entender que la Biblia tradicional que usted lee normalmente es la Biblia copia de la que hizo la iglesia romana. El Papa Dámaso le ordena a su subalterno Jerónimo, a un sacerdote católico, que le tradujera la Biblia. Eso entonces nos dice cuál es el origen de la Biblia actual que el mundo normalmente lee. No es una Biblia de una editorial hebraica genuina, verdadera, sino que es una Biblia hecha y traducida por la iglesia romana, acomodada, y que venía siendo adulterada inclusive desde antes las escrituras. Ya el diablo estaba metiendo la mano por ahí. El apóstol Pedro así lo denuncia. Entonces, eso es grave. La Biblia nos llama a amar el conocimiento, a valorarlo. Entonces, muchos tropezarán entonces. ¿Pero por qué tropiezan? Luego dice, y se entregarán unos a otros. ¿Por qué se entregan unos a otros? ¿Por qué tropiezan unos a otros? Porque otros vuelven atrás. Porque otros son engañados, como dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Pero por qué la gente es engañada? Porque desecha el conocimiento. Pero es muy importante saber de qué estamos hablando, porque el conocimiento no es lo mismo que el adoctrinamiento. Adoctrinamiento es lo que me da a mí un adoctrinado, profesor de un instituto, que una organización adoctrinó a su antojo, le dio lo que quiso, él aprendió eso y él a su vez va a enseñarle a otros eso mismo. Eso es adoctrinamiento. El conocimiento que viene de lo alto, el conocimiento verdadero, genuino, es ese que se obtiene mediante la consulta con el Padre, mediante algo muy esencial que la mayoría de los cristianos lamentablemente no tienen o nunca han tenido y no se han dado cuenta.
Y es lo que claramente muestra la Escritura a través de San Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice allí el apóstol. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Ese es el problema en que está el cristianismo. Que recibió supuestamente a Cristo, recibió supuestamente la verdad en la iglesia donde lo convocaron, lo llamaron a asistir. Y allí recibió una doctrina que él considera verdad. Y entonces lamentablemente no recibió, junto con eso, no recibió el amor a la verdad. Eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. Y es que muchos, en su mayoría, han recibido lo que consideran la verdad, pero no han recibido, sino unos pocos, lo que es el amor de la verdad. No importa en qué iglesia nosotros fuimos cristianizados. Muchos nacimos de bebés, de recién nacidos en cuna religiosa, de una u otra iglesia. Pero eso no es lo importante, haber nacido en cuna religiosa. Lo importante es saber si esa cuna, si esa iglesia donde nacimos o donde crecimos o donde llegamos por primera vez al cristianismo, si esa iglesia tiene o no la verdad. Eso es lo que a un cristiano, de manera personal, individual, tiene que enterarse. Pero para poder tener siquiera el interés de hacerlo, de averiguarlo, necesita tener amor de la verdad. No solo lo que considere verdad, sino amor a esa verdad. Porque cuando hay amor de la verdad, cuando yo amo la verdad, no importa en qué iglesia conocí el cristianismo, puede ser en la que consideremos más pagana de todas, pero si el Señor, que lo ve todo y lo sabe todo, ve que en mi corazón hay amor de la verdad, y yo no me conformo a lo que me dijeron, sino que yo mismo leo y le digo, Señor, yo necesito estar en la verdad. El Señor, que ve mi corazón y el tuyo, va a saber que tienes amor de la verdad y te va a abrir el entendimiento para comprender las Escrituras, o va a hacer que escuches, como dice la Biblia en el libro de Jeremías. Oirán tus oídos a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. No importa que usted esté en una iglesia, quiero decirle que no todas las iglesias llevan al cielo. La Biblia habla de doctrinas de demonios inclusive. La Biblia habla de ministros del diablo que se disfrazan como ministros de justicia. Pero ¿cómo saber si alguien me engañó a mí? O si es un ministro falso, un falso profeta, un falso maestro. ¿Cómo saberlo? Es sencillo, estimado hermano. No es tan complicado. Si usted tiene amor a la verdad, lo va a escuchar. No importa que usted estime mucho a su líder, lo va a escuchar con ojo crítico, pero crítico constructivo, donde usted no quiere hacerle daño a esa persona porque tal vez él también fue engañado, pero usted lo escucha y al oírlo va a ver si ese hombre cree y te enseña a ti como dice la Escritura o como da a entender la Escritura, que son cosas parecidas pero que son enormemente distintas. Y es que las doctrinas falsas tienen esa característica de creer como da a entender la Escritura. Entonces da a entender por allá en la Biblia que como que hay dos, o como que son tres, o como que por ahí el Hijo estaba por allá en Génesis, ya en persona haciéndole mandados al Padre, me decía por ahí un religioso trinitario. No, hermano, el Hijo no estaba por allá, solo en los planes del Señor. Cuando le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre la simiente de la mujer, de la nación de Israel, y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ya el Padre había inclusive se había dirigido al Hijo de manera profética cuando dijo, hagamos al hombre. Esa es la inquietud de muchos. Bueno, es que ahí el Padre hablaba con alguien. Dicen los dualistas que creen en un Hijo eterno y los trinitarios que también creen en Hijo eterno. Porque ahí dijo, y hagamos al hombre.
Entonces, ¿con quién hablaba? Dicen algunos o muchos. Hermano, la Biblia dice que el Padre llama las cosas que no son como si fueran. Ahí estaba hablando con el Verbo, con la palabra, con el principio de su creación. El principio de la creación no fue el Hijo no es creado. La Biblia dice que del Hijo dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré. Y yo seré, habla en futuro, yo seré a Él por Padre y Él me será a mí por Hijo. Entonces, en ese sentido, Él hablaba de manera profética, hagamos al hombre, porque el Padre nos hizo a su imagen. Él es espíritu y a usted y a mí nos hizo espíritu. Solo que nos dio cuerpo para cubrir el espíritu. Porque eso dice la Escritura, que somos espíritu, alma y cuerpo. O sea que somos primero espíritu y después cuerpo. Entonces el Padre nos hizo a su imagen. Por eso se interesa tanto en nosotros. Pero mire, el hombre tenía que ser hecho a la imagen de Dios, porque el Padre sabe que esa santidad, esa pureza con que Él lo creó, la iba a perder muy pronto. Y entonces por eso dice al Verbo, hagamos al hombre, porque Él sabe que ese verbo, esa palabra con la que Él está haciendo la creación en ese momento, esa palabra Él la va a enviar, ese mensaje lo va a enviar. Así como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Entonces hablaba con el Verbo en profecía, en predicción, hagamos al hombre, porque cuando ese verbo que está usando para hacer la creación se hiciera carne, porque Él entonces engendraría al Hijo. Recuerde que la Biblia dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mire, en el cielo no hay mujeres para que el Padre hubiera engendrado el Hijo allá. En el cielo tampoco hay ley de Moisés, como en Israel, donde nació y donde fue engendrado el Cristo que tenemos. Entonces el Hijo de Dios es a partir de que fue engendrado. Y para que no quede duda que ese Hijo no es un segundo Dios, dijo, yo seré a Él por Padre, Él será a mí por Hijo. Yo seré su Dios. Eso dice la Escritura. Entonces el Padre claramente está anunciando en profecía, hagamos al hombre, pero no está hablando con otra deidad. Porque Él claramente lo dice en Deuteronomio 32, versículo 39. Ved que yo soy Dios y no hay más. Yo hago vivir, yo hago morir y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sencillamente sucede es que el Padre está diciendo, mire, conmigo no hay otra deidad. No tengo un Dios Hijo aquí a mi lado, a mi diestra. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba el Hijo como si lo está ahora, intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, porque eso dice la Biblia. Que el que resucitó se sentó a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros, lo dice la Escritura. Entonces, pero en ese entonces no estaba el Hijo a la diestra del Padre, porque Él dice, no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, no había quien intercediera por nosotros, porque el Hijo no existía. Solo está en predicción, en profecía, solo está en el pensamiento del Padre, porque es su verbo aún, es su palabra que sale de su boca aún. Pero un día ese verbo se hizo carne. Entonces, en eso se conoce a una doctrina verdadera, a un profeta o predicador falso, a un maestro falso y otro que no lo es. Es en que el que es verdaderamente un hombre que predica la verdad no te dice lo que la Biblia da a entender, te dice lo que la Biblia dice, porque el Cristo nuestro dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Biblia dice que el Hijo de Dios es el nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y que el Padre dice, yo seré a Él por Padre, Él me será a mí por Hijo. Él no dijo, yo seré el Hijo y el Hijo será el Padre y seremos el mismo. Un Jesús solo, un Padre hecho hombre. No, Señor. Pero es que la Biblia da a entender por allá, por aquí. Eso que da a entender, olvídelo.
porque son fábulas, son textos manipulados y en otras ocasiones adulterados, que ya lo podemos comprobar con Biblias realmente hebraicas.